La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. I think everybody notices those things, really, but they might not have the same amount of thrill that they had for me. And I think since I was young, more and more things have come to the surface, and we're more aware of those red ants or things hiding beneath the surface more and more through the years. And it seems like in your work, one of the things that you often do is sort of expose that, but put it in a context where the other things are also visible. I don't try to expose it. I get ideas, and in the idea that I fall in love with, it happens to be sometimes an idea possibly having to do with revealing something hidden. Algo escondido, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Estábamos oyendo a David Lynch y estaba diciendo que se podía revelar algo escondido. David Lynch es el realizador del cual vamos a estar hablando durante toda la semana. Es director de cine, ustedes ya lo conocen por Blue Velvet y por muchas otras películas más, Corazón Salvaje, en fin, una serie de clásicos del cine, pero también ha sido actor, ha sido productor de música electrónica, guionista, empezó en la pintura, ¿no? Es diseñador de muebles, ha hecho publicidad, fotografía y muchas otras cosas más que estaremos develando a lo largo de la semana. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar, estamos con Juan Core en controles de emisión ahí, volanteando y polenteando La Máquina de Pensar en una semana que esta sí va a estar explícitamente dedicada a este realizador tan oscuro, ¿no? De lo oculto, David Lynch. El océano del inconsciente fue el título que le pusimos a la semana. Para arrancar la semana, para empezar la presentación, porque vamos a estar hablando durante los 5 días de esta semana de este realizador que es multifacético, le damos la bienvenida, él está allá en Buenos Aires, a el crítico de cine Pablo Conde. ¿Estás ahí, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas, un gusto estar con ustedes. Qué lindo tema que nos reúne esta vez, ¿eh? Gran tema. Pablo Conde, el hombre escribe en la revista Los Inrocuptibles, una famosa y prestigiosa revista argentina. No por culpa mía, perdón, prestigiosa no por culpa mía. A pesar de, no. A pesar de, sí. Y también sos parte de la director de programación del Festival del Cine Mar del Plata, otro festival. No, programador, soy parte del equipo de programación, somos un equipo de 6 programadores que trabajamos en conjunto con el director artístico que es Fernando Martín Peña y con el presidente que es José Martínez Suárez. Fernando Martín Peña. El hermano de la Chiqui. Exacto, no, pero Fernando Martín Peña, un gran nombre también en el cine, ¿no? Argentino, en lo que es sin duda, libros. Sí, un tipo muy valioso y que vive haciendo cosas muy interesantes a favor del cine mundial, sin duda. En algún momento tuvo mucho vínculo también con Uruguay, con Homero Alsina TVNet, y estuvo ahí vinculado también con la edición de los artículos de todas las obras completas de el gran crítico que fue Homero Alsina TVNet. Pero Pablo, la idea, Pablo Conde, es empezar a hablar de David Lynch en una semana, pensando en que hay gente que, viste lo que es el siglo XXI, 2016, que puede ser que no lo conozca, digamos, ¿no? Sí, David Lynch tiene una particularidad muy llamativa que creo que está cada vez más extinta hoy en día dentro de todo. Por desgracia, yo creo que también a fuerza de costumbre de una industria que se ha devorado bastante el concepto del autor, ¿no? Pero lo que tiene David Lynch es que es como sucedía con grandes directores como, no sé, Fellini, por ejemplo, o Antonioni, que uno ve sus películas y puede agarrar la mitad de su película, quizá, y ver 5 minutos y se da cuenta de quién está detrás de la cámara. Sin duda, sí. A mí me pasó algo, quiero reafirmar esto, que yo no había visto los cortos de David Lynch, y pasa lo mismo, uno puede ver 10 minutos de un corto y es David Lynch.
Exactamente, o sea, ya desde que comenzaba su carrera, porque en general los cortos, bueno, siguió haciéndolo, o sea, Lynch tiene, a diferencia de muchos directores, la sana costumbre de conservar el músculo del cortometraje, pero comenzó haciendo lo que él llamaba pinturas vivientes, a modo de cortometrajes, y después, bueno, empieza con Grandmother, la abuela, un cortometraje surrealista que es increíble, que se lo recomiendo a todos, se puede ver creo en YouTube. Sí, no, pero hay por ejemplo uno más, creo que es anterior, que es más corto, se llama La Amputada, y que es no, La Amputada es el que le sigue, que también es increíble, con Catherine Coulson, si no me equivoco, que es quien le presta el primer rostro a la primer mujer lynchiana, en todo su acepción, objeto de deseo y objeto de pesadilla, que es la protagonista de Eraserhead. Gran película, ¿no? Eraserhead es la primera aparición de Lynch en el universo cinematográfico del largometraje, y debuta a lo grande. Hace una película que no se puede creer, o sea, cualquiera que se exponga a la experiencia de Eraserhead tiene obligatoriamente que tomar conciencia, apenas empieza la película, que todo lo que sigue está absolutamente alejado de cualquier predictibilidad. No, y aparte que todo lo que va a haber, digamos, está alejado de lo que sería la normalidad, algo que toda digamos, todo el cine de David Lynch está una y otra vez apuntando a eso, ¿no? Que la normalidad no existe, es una construcción, y que detrás de eso hay esto. Exactamente, o sea, lo que hace Lynch es llevarnos a mundos y mundos que son similares a ¿no? Pero demostrándonos que sí, no hay reglas, y que la frontera entre el sueño, o sea, la irrealidad y la realidad es muy fina. De todas formas, te puedo decir, digo, yo no la vi hace tanto, la vi hace un par de años, y obviamente tenía muchas expectativas, y primero me sorprendió porque me pareció que era muy similar, digamos, que tenía la misma aureola de Un perro andaluz, por decir algo, ¿no? Esas películas vanguardistas, ¿no? O sea, está jugado a eso, ¿no? Y por otro lado, hacer en los 70 algo que ya es vanguardista es una gran apuesta, un gran riesgo, ¿no? Digo, ¿no? Es decir, hablas de Eraserhead, la primera película, claro, es del 77, es una película que les llevó mucho tiempo, creo que estuvieron 2 o 3 años haciéndola. Justo ayer estaba viendo una entrevista a Lynch hecha en el momento en el que estaban filmando Blue Velvet, que en realidad es su cuarta película, pero él estaba muy feliz con esta idea de tener que viajar. Estaba, digamos, el elenco técnico, el elenco estaba durmiendo a 20 minutos de la locación donde se grababan, entonces tenía que viajar esos 20 minutos en auto, y lo hacía solo, preparándose, y es muy interesante porque cuenta esto, ¿no? La idea de que voy a ir a un lugar para recrear una realidad, cuando en realidad él comenzó su carrera haciendo Eraserhead durmiendo en el set. O sea, el set de rodaje era donde él dormía, que era una fábrica abandonada, que fueron tomando algunas habitaciones y ahí rodaban, y se quedaban a dormir con el equipo técnico, se despertaban a primera hora de la mañana y empezaban a trabajar, ¿no? Que además es, algunos plantean que Cabeza Borradora, como decían en España, o Eraserhead, es una película de terror, pero a mí me parece que, por lo menos lo veo acá en Wikipedia, pero a mí me parece más bien una pesadilla, ¿no? Pero no está. Bueno, está muy bueno que hagas la referencia. Yo creo que no hay nadie que haga terror como David Lynch. Pero el terror bien entendido, o sea, no hay ninguna de sus películas se puede suscribir bajo el género de terror de ninguna manera. Sin embargo, creo que en la gran mayoría de sus películas hay escenas donde no hay otra forma de describir la sensación que uno tiene más que el terror. Mulholland Drive es uno de los grandes ejemplos, ¿no?
Digo, son películas donde de repente el terror es el otro, el personaje extraño que se acerca subrepticiamente y hace un comentario, o el desdoblamiento de la persona, como pasa en Carretera Perdida, en los Highway, o bueno, toda esta serie de desaguisados que sufre el protagonista de Eraserhead, ¿no? Yo creo que bueno, nunca se va a volcar David Lynch a hacer una película de terror, porque efectivamente no le interesa estar de lleno en un género, porque lo que él hace es un género en sí, me parece. De hecho, creo que pocos directores en la actualidad tienen la gran cualidad de que sean una forma de escribir un cine, o sea, se puede hablar de lynchiano. Sí, de acuerdo. No, pero aparte, digo, más allá de eso también, es alguien que da la sensación de ser más bien un artista, que está entre el cine y yo que sé, Andy Warhol, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Un artista vanguardista. Me refiero en el sentido de que él va siempre como cambiando y es alguien que le interesa mucho, muy vinculado al surrealismo, le interesa mucho el tema de las hormigas, por ejemplo, ¿no? Que a los surrealistas le encantaban los bichitos, ¿no? Las hormigas. Efectivamente, bueno, yo creo, para mí, en lo personal, mi película favorita de todos los tiempos es Terciopelo Azul, Blue Velvet. De todos los tiempos, de cualquier... Mi película favorita jamás de todos los tiempos, porque me parece que tiene muy arraigadas las dos acepciones claras del cine. Por un lado, el cine de autor, que se aleja de las categorizaciones, y por otro lado, el cine negro, el film noir, que es uno de los géneros, digamos, más acotados en cuanto a la, ¿no? Es como más ubicable como género, y que tiene una deuda grande con el Hollywood de los 40, 50. Blue Velvet utiliza esos dos ejes, o sea, es una película que tiene fuertes elementos de género, pero que no tarda en irse al lado de lo autoral y de lo absolutamente personal dentro de el marco de la industria, que eso es lo alucinante. Es una película financiada por Dino De Laurentiis, gran productor setentoso, y que llegó a mediados de los 80 pisando un poquito fuerte, haciendo películas, no sé, de King Kong, bueno, superproducciones, ¿no? Y fue Dino De Laurentiis el que le dio la posibilidad a Lynch de hacer una película en la cual nadie se iba a meter. Y Blue Velvet, yo no sé si los que la vieron recuerdan, pero tiene el comienzo para mí más preciso que puede tener una película en cuanto a demostrar por dónde va a seguir todo lo que uno va a ver. Empieza en un barrio acomodado, digamos, de un pueblito chico de clase media estadounidense, donde se ven las rosas rojas, se ven los vecinos, niños jugando, un autobomba que pasan los bomberos y saludan a cámara. Vemos toda esta cosa feliz y provincial, digamos, y de bienestar. De mundo perfecto. Exactamente, con las white picket fences, ¿cómo se llaman? Las verjas blancas en la puerta, ¿no? Delimitando el patio, y se lo ve al padre del protagonista que está regando el pasto. Y de repente algo extraño pasa, como que le agarra un ataque, ¿no? Nunca sabremos bien de qué, pero como una especie de ataque general. El tipo se cae, la manguera queda disparando agua para todos lados, viene un perro y trata de morder ese agua, jugando con el agua, y la cámara lentamente nos muestra esto y lentamente se empieza a meter hacia abajo, entre el pasto, metiéndose físicamente dentro del pasto hasta encontrar millones de insectos canibalizándose. Evidentemente que es lo que decía Lynch recién en la presentación del programa, lo que está haciendo es nos está mostrando que debajo de la fachada común, lo que vivimos día a día, hay algo oscuro que está ahí amenazando y esperándonos, la oscuridad está ahí abajo y estos insectos son parte de esa oscuridad, pero además nos mete físicamente y hace el mismo recorrido que va a hacer la película. Empezamos con esta vida idílica y no tardamos mucho en rascar un poco la superficie para ver la podredumbre que está abajo de esa fachada.
es como decir, sí señores, el sueño americano se acabó, ¿no? Por debajo está digo, la realidad. Un poco también lo que digamos, muchos realizadores han intentado sobre el sueño americano, bueno, pero en el caso de Lynch es la idea aquella de que pueblo chico, infierno grande, ¿no? O sea, por la noche ese pueblo se transforma, hay un costado oscuro, digamos, hay un lugar del mundo que no tiene nada que ver con el día, ¿no? Efectivamente, bueno, Twin Peaks es el acabose, ¿no? Es el lugar donde mayor se aplica profundidad. Claro, es el infierno, el pueblo chico, infierno grande llevado al extremo. Yo creo que no hay ningún producto televisivo que haya llegado tan lejos en cuanto a un montón de cosas. Quienes no vieron Twin Peaks, recomiendo fuertemente que le den una oportunidad. En este momento David Lynch está abocado a resucitar Twin Peaks, una serie que tenía como un cierre que podía llegar a verse como algo que continuará o no. No sabemos bien qué es lo que va a hacer Lynch, seguramente va a ser algo absolutamente distinto a lo que todos esperamos, claro. Pero está volviendo a ese universo que creo que es un universo absolutamente rico y lleno de detalles como los que venimos hablando, donde también el otro lado del sueño americano, lo que hay más allá de la realidad, lo onírico predominando por lo que nosotros llamamos realidad y etcétera, está presente y con una fuerza insólita. No sé si tuviste la oportunidad de ver Twin Peaks. Sí, en su momento yo la vi cuando había que verla una vez por semana y en un momento me fascinó y en otro momento me pareció que iba demasiado onírico. Yo lo que quería decirte que me parece bien para presentar esta semana, igual si querés podemos hacer una pausa y hablar un poquito más, es que Terciopelo Azul, que la volví a ver, la he visto como 3 veces a lo largo del tiempo, se mantiene de una forma sorprendentemente fresca, a diferencia de, por ejemplo, que la vi hace no tanto, Corazón Salvaje, que noté que habían pasado un poco los años, pero en el caso de Blue Velvet es un equilibrio sorprendente y ahí está todo, ¿no? El tema de la oreja, se encuentra una oreja con unas hormigas que obviamente es el perro andaluz, después ahora estuve fijándome, pero no, que es la mano con el que en el perro andaluz hay una mano con hormigas y acá hay una oreja que se están comiendo las hormigas de un hombre, entonces con eso hubo un asesinato, digamos, aparentemente. El surrealismo trasladado a la actualidad, exactamente. Yo tengo una recomendación. Nosotros en el Festival de Cine de Mar del Plata hicimos hace unos años la publicación de un libro sobre Terciopelo Azul. Terciopelo Azul, Nicholas Roms, un crítico norteamericano, hizo algo muy interesante. Agarró la película y en un sitio especializado en inglés, todas las semanas iba haciendo, agarró la película y la dividió en 52 fragmentos para hacer un seguimiento durante un año exacto de la película. ¿Qué hacía? Agarró la película, la dividió en 52 fragmentos y eso le daba, creo que eran cada 53 segundos o un poco menos, me parece, el tipo ponía pausa. Y ese cuadro, digamos, el momento exacto en el que ponía pausa, agarraba esa imagen y la analizaba. Y a partir de ahí hacía un análisis increíble en el cual lee la película por todos los aspectos que se te puedan ocurrir. Ese libro hicimos en Mar del Plata la única edición física de este estudio. Y le tradujeron también. Sí, y es un trabajo increíble que les recomiendo a todos los fanáticos de Lynch y los no fanáticos que quieran ver, por un lado, cuál es el alcance que tienen las lecturas posibles de un cineasta tan interesante, léanlo, búsquenlo, está en... ¿Se puede bajar de internet?
Se puede bajar, está en PDF para bajar. Mirá qué bien. Mirá. Está en la página del Festival de Cine de Mar del Plata, pero si quieren buscarlo por otro lado, hay una página que también lo encuentran directo que se llama ISU. ISSUU.com. Ah, sí, ISU, sí. ISU.com. Si ahí ponen Terciopelo Azul, lo primero que aparece es el libro para ver de manera gratuita y se puede bajar en PDF. Se los recomiendo fuertemente porque es un trabajo impresionante de análisis con una lucidez y una profundidad inauditas a partir de esto que digo, los distintos cuadros sí, hay que decir algo muy importante, me parece, digamos que no lo dijimos en este primer bloque, es que David Lynch viene de la pintura, le encanta el tema de lo orgánico, como los bichos, digamos las hormigas, la descomposición, como una cuestión tipo también del barroco, pero también de los surrealistas, ¿no? Un perro andaluz, ¿no? Donde hay un piano con un burro degollado. Pero, sin embargo, que no sabía, su vida fue como se describe una parte de Terciopelo Azul. O sea, hasta los 20 años él vivió una vida feliz, una vida norteamericana, el sueño norteamericano, digamos, ¿no? Luminosa, como es una historia sencilla. Sin embargo, él lo que hace es muestra esa parte y muestra la otra parte. Eso, a mí me gusta, siendo Lynch una persona que viene del lado, como bien decías, de la pintura, me gusta graficarlo de esta forma. Para mí Lynch es el único cineasta que une con absoluta destreza y una puntería visual muy clara y muy puntual, une los mundos pictóricos, digamos, visuales de los pintores Hooper y Bacon. Sobre todo Bacon, sí, sobre todo Bacon. Él empieza por el lado luminoso de Hooper para terminar en el lado oscuro de Bacon. Y Terciopelo Azul es eso, es exactamente lo que acabo de decir. Empieza con Hooper, perdón, y se vuelve Bacon a niveles literales. Impresionante, pero sobre todo muy psicológico, ¿no? Tampoco es aquello de que se podría decir que Tarantino intentó hacer algo más, pero no, digo, lo de Tarantino es más comercial, lo de Lynch es algo psicológico, es algo emocional, es la oscuridad de la persona, ¿no? Exactamente, me parece que Lynch lo que tiene también es que entiende que para que uno se meta en lo que está pasando, lea los personajes, tiene que conocerlos profundamente. Y en todas sus películas, inclusive los personajes secundarios que aparecen 1 o 2 minutos, tienen una historia. Una historia en la forma en que se mueven, en cómo están vestidos, cómo están peinados, cómo hablan, las marcas que tienen en su rostro. O sea, todos los personajes tienen una potencia increíble. A mí me hizo acordar, bueno, ya terminamos, pero me hizo acordar a John Ford por la construcción de los secundarios. O sea, pasa una persona y habla un poco y ese tiene una vida, ¿no? Y John Ford hacía John Ford tenía esa gran virtud que no se ve habitualmente en el cine. Sí, que para mí tiene que ser un foco inicial, ¿no? O sea, como le pasa a uno en la vida, con alguien que te cruzas, no es solo una persona que te cruzas en la calle, sino que es una persona que tiene una existencia antes de ese momento. Sí, pero eso es de los grandes, ¿no? De los grandes, insisto, vi ahora la historia sencilla y dije, pero esto es como John Ford, lo que hace pasar personajes secundarios, y bueno, en Blue Velvet también. Todos tienen una historia, por más que hablen 5 minutos. Pablo Conde, bueno, me parece que para iniciar la semana de David Lynch está bien que, con énfasis, digamos, que hay que ver Terciopelo Azul, Blue Velvet, eso no se lo pueden dejar de ver, porque es una experiencia y porque es una película que va a dejar enana a muchas, digamos, de acción o de suspenso, o incluso algunas de Tarantino, o sea, estamos hablando de un producto que es superior, una creación superior. Efectivamente. Yo creo que lo que tiene es justamente eso, que atrae al que le gusta el cine de género y te dispara la cabeza a lugares que no esperas. Y eso para mí es la mejor cualidad del cine. Es un viaje que no se sabe hacia dónde vamos. Perfectamente, muy bien definido, Blue Velvet. Te mando un abrazo y gracias Un abrazo para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias y bueno, para cuando quieran estamos en contacto. Dale, te mando un abrazo. Que siga todo bien, gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Amigos, ahora en el segundo bloque, bueno, vamos a dejar de hablar de David Lynch. Estuvimos, la verdad, conversando con este crítico de cine, Pablo Conde, y quedé muy entusiasmado con Terciopelo Azul. Pero ahora les propongo escuchar poesía. Tenemos una sección que se llama Cuando pasa por la voz. Ahí los poetas leen textos de su autoría, y en este caso le toca el turno a un poeta venezolano, Jairo Rojas, que vive aquí en Montevideo desde hace un tiempo y que pasó por la máquina de pensar para grabar esta poesía. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Mi nombre es Jairo Rojas, soy poeta venezolano y lo que voy a leer pertenece a un libro llamado La geometría de la grieta. Al llegar a Ejido verás que el alfabeto enloquece. Afina la garganta pues para que te oigan ensimismado, igual animal de nostalgia, en la ínsula del poeta rodeado de estacas. Mis canciones las cantan aquellos que no entretienen, oye, y estaré al lado de las bestias, arracimadas, estirándome para tocar el mar en la cima el día de San Isidro, donde llaman voces abisales. Estaré desafiando la herencia con mi ritmo de bicho, aunque duelan las vértebras al surcar el cielo. Debes construir un puente al llegar, porque tiznar intentaron nuestros caminos y jamás se entiende del todo aquella ruta. Debes bajar más siguiendo directo el recodo a la infancia, porque la gente despierta con la primera herida, mirada por esa tierra, madre por doquier, de gente en apuros, que se dibuja frente a 3 círculos en el cielo, aunque no lo veas, porque la mitad del pueblo no lo verás, por una gran mancha roja de sangre. No te olvides del sueño que te contó el ángel al nacer. Al llegar Ejido entenderás la mácula en la paz que deja la estela del miedo y la furia del fulano Rojas sumergido en un mandala que le dio el agua. En el centro de la casa, donde flota una roca, ahí estará mi casa número 2 del chispero cerca de la cabrera. Ahí no te asustes por las vibraciones del badajo, aquella campanada que creí solo aparecía en mis sueños. Llégate, a pesar de las moscas y la lluvia de escupitajos, del color óxido del cielo para que sepas de la erosión de tus manos. Llega al convite de mi casa, mira el sol suspirando en la sala luego de oficiar una boda. No te olvides del sonido del primer rayo de luz, cuando todos se hayan ido. Mira cómo se acomoda el mundo en cada rincón vacío entre 4 verdes paredes. No te asustes si mis padres miran la luna por harto tiempo, para comprobar la precisión de sus latidos y recuerdos de sus hijos raros. Quédate un rato no más en el monumento al niño olvidado, que es el epicentro del poema. Ahí nadie sabe de poesía, pero necesitan cantar el mar que no han visto. No es lo correcto para ti, lo sé, pero es la canción de la lluvia lo que suena ahí. Acompañada de violín, 4 y maraca, conoce la arquitectura de los nadie, en el manzano bajo, Ejido, donde se escucha la risa de los muertos para que conozca la culpa y el misterio. Conoce donde hay vida, vida, vida. Acuérdate, cuando llegue el día señalado, cuando no haya nadie. Porque temes de los niños con cabeza de radio anquilosados, el concierto de su respiración escuchando, que no llegan a formar parte de tu club por llevar el signo solar en su frente y el mar en una mano. Porque temes de la burla de los salvajes que orinan sus libros más decentes. Estos niños nostálgicos por una casa y una tierra que no han visto, indóciles, cubriendo las lagunas de cantos curanderos, de mirada lunar que juegan con las piedras, nacen en el agua, leen con los grandes monstruos azules las letras torcidas, teriomórficas,
porque temes de las niñas de mar, niños saurios, niñas estrellas, niños lunares, que oyeron una lluvia que sonaba canto indígena. No quieren atender tus argumentos, la calle mísera que te deja ciego, las amarras de tu tierra partida, pero son hermosos cuando bajan planetas y los juntas con las florecillas que viven un día. Son hermosos y los he llamado. Mis queridos, les habla su hermano, y es hora del baile en la calle de la burla y la humillación. Que de tan alejados ahora te cercan, recreando tus escombros con las gramáticas de las piedras y la poesía de los árboles más ancianos. Salvajes yo los he traído con la canción más dura que el rasgueo de las balas, a los que no rieron con tu broma, la tribu de los ilegítimos que contemplan los repliegues del primer río en el pétalo de una orquídea. Ese es el balbuceo del gran monstruo, escrito por todos, gracias a los escombros tu ruina, repartida a los recién llegados, los símbolos aporreados, porque temes, dependes de nosotros, enclaustrados con música lenta, porque en el fondo somos tus amigos, cómplices, aunque nos odies, porque construimos estas montañas, otra vez, esta casa, el agua de nuevo, aunque no quieras saber nada, otra vez, del baile de los nadie. Los plegamientos del agua, bueno, en la segunda parte está Marosa di Giorgio que dice: susurré a mi padre el brujo, ya salgo al cielo. Y uno de Héctor Bier Temperley también: mi madre vino al cielo a visitarme. Arcaica, usted dice, usted habla de la casa que se refleja encima de la casa, usted pronuncia lo indecible, el silencio porque es para conversar cuando frente a una llama se calla. Madre niña, madre que camina y camina, en el mar de lo alto, en silencio tanto, que parece otro lugar, el otro mundo, con piedras en las manos, muchas que caen y se mueven, como queriendo decir otra cosa. En el camino que se mueve debajo de esos pies, quizás por la luz que viene debajo de la tierra, porque hay mucha vida que nace debajo de la tierra. Madre que camina bajo ese amanecer sin sol, con gotas de cielo de zinc y barro, en ese camino que no se sabrá si es de ida o de vuelta, y arriba un ojo gigante que la sigue y lagrimea. Se oye, mientras ve gente inexpresiva que se asoma detrás de una ventana, se oye. Camina, tocando el frío con las manos desnudas, pero nombra a su padre, que no se equivocaba al traer un pequeño sol del agua que se plegaba y replegaba, viva, en un horizonte más bien inabarcable, silencioso. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Todas las artes se cruzan en La Máquina de Pensar. Pero la pluma y el pincel dibujan los bordes de una nueva intersección. Arte y poesía, pintura y teatro, novelas, cartas, mitos y cuentos infantiles amplían su riqueza en cuadros y grabados de todas las épocas. Un sinfín de visiones a partir del punto de vista que nos trae Claudia Amengual. Muy bien, Claudia Amengual, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás? La columna, la pluma y el pincel había tenido un interruptus, pero ahora vuelve con mucha más fuerza. ¿Qué nos trajo para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los mitos más bellos, que es el de Afrodita, dentro de la mitología griega, y después tomada por los romanos como Venus. Y la vamos a combinar con algunos textos clásicos y con una pintura conocidísima que es el nacimiento de Venus de Botticelli, que seguramente aquellas personas de la audiencia que no la recuerden, apenitas la vean, van a decir, sí, ya la he visto, ¿no? La han parodiado hasta los Homero Simpson, todo, ¿no? Digamos, es el nacimiento de Venus ahí en el mar y es bellísima, ¿no? Es bellísima, ¿no? Esas mujeres bellas
que tenía Botticelli, que aparentemente era una sola mujer. Que no Exactamente, Simonetta Cattaneo. Sí, Ahora vamos a hablar un poquito de esa pintura, pero antes vamos a hacerle a la audiencia una rápida reseña de quién era esta diosa. Si bien en la Ilíada se la nombra como hija de Zeus, hay que decir que Afrodita es previa a Zeus. Afrodita nace del corte de los genitales que Cronos le hace a su padre Urano. Ajá. Urano, que es el dios de los cielos y que estaba casado o desposado, era pareja. Es muy difícil en la mitología griega poner un nombre. El registro civil no sabemos Era bien muy cuál complicado. usaba. Además eran un poco promiscuos los dioses. Pero bueno, era su pareja, Gea, la tierra. Había recibido la advertencia de que uno de sus hijos iba a destronarlo. Entonces lo que él hacía era mantener dentro del cuerpo de Gea, de su mujer, a sus hijos. Hasta que ella, cansada de esa situación, le da precisamente a Cronos, fíjate tú, el tiempo, nada menos, le da un arma para que salga y mate a su padre. Y lo que hace Cronos es castrar a su padre. Y con el semen que se derrama de los testículos de Cronos, que después va a ser Urano. Goya, por ejemplo, va a pintar el maravilloso devorando, Urano, ¿no? Exactamente, Urano devorando a su hijo, una de las pinturas negras. De ahí nace Afrodita, que nace de la espuma del mar, ¿no? Afros en realidad es espuma, es una palabra, es un prefijo, que luego ha pasado a conformar todas las palabras vinculadas al amor y al erotismo, porque efectivamente Afrodita, que era una diosa bellísima, es la diosa del amor y de la pasión y del enamoramiento. Es una diosa que nace adulta, que no tiene infancia, que además va a romper el corazón de dioses y mortales, que va a tener participación, como vamos a ver, en la guerra de Troya, sobre todo porque va a ser la madre de uno de sus héroes, Eneas, nada menos, cuyo drama va a recoger después Virgilio en la Eneida en el siglo I. Pero también en el mismo siglo Ovidio, en sus Metamorfosis, va a hablar del nacimiento de esta mujer Afrodita, que se supone que nació en alguna zona o que emergió del mar en alguna zona próxima a la isla de Chipre, por lo tanto recibe nombres como Cipris, Cipreas, es decir, algunos dicen que es de la espuma, ¿no? Exactamente, de la propia espuma, que tiene toda esa connotación olas. de lo seminal, en fin, ¿no? Es una preciosa historia. Y la delicadeza también, ¿no? Lo etéreo, ¿no? Etéreo, eso que sí, parece. sí. Sin embargo, era una diosa de armas tomar, aunque ahora vamos a ver que no tan fuerte como, por ejemplo, Atenea, ¿no? Que era una diosa nacida de la cabeza de Zeus y de alguna manera un poco viril en su aspecto y su comportamiento. Bueno, esta mujer Afrodita va a ser la esposa, entre otros, de Hefesto, y ahora le pido a la audiencia que recuerde una columna que tuvimos en alguna oportunidad, que era la que refleja Velázquez en la fragua de Vulcano. Sí. Porque siendo Afrodita esposa de Hefesto, mantiene unas relaciones carnales con Ares, el dios de la guerra. Y esto era porque Hefesto, entre otras cosas, era un dios muy feo, y Afrodita, tenía ese enamoramiento con Ares. Y la fragua de Vulcano, del maestro Velázquez, muestra el momento en que se le viene a comunicar a Vulcano que su esposa está cometiendo adulterio. Y todo lo que sucede después, que es casi que un chusmerío de barrio, porque entonces Vulcano les tiende una trampa, en fin, todo eso está muy bien contado en la Ilíada. Pero hay que decir que precisamente en el canto quinto de la Ilíada se narra un episodio precioso de la diosa, que es cuando ella actúa como madre, sale en defensa de su hijo Eneas, ¿no? Uno de los héroes de la guerra de Troya, y es herida. Y eso es interesante, y si tú me permitís lo voy a leer, Pablo. Dale. Y dice así: y allí pereciera el rey de hombres Eneas, si al punto no lo hubiese advertido su madre Afrodita, hija de Zeus, que lo había concebido de Anquises, pastor de bueyes. La diosa tendió sus níveos brazos al hijo amado y lo cubrió con un doblez de refulgente manto para defenderlo de los tiros, no fuera que alguno de los dánaos de ágiles corceles, clavándole el bronce en el pecho, le quitara la vida. Mientras Afrodita sacaba a Eneas de la liza, el hijo de Capaneo no echó en olvido las órdenes que le diera Diomedes, valiente en el combate. Sujetó allí separadamente de la refriega a sus solípedos caballos, amarrando las bridas al barandal, y apoderándose de los corceles de lindas crines de Eneas, hízolos pasar entre los troyanos a los aqueos de hermosas grebas, y entrególas a Deípilo, etcétera, etcétera. Y luego narra Homero, o quien haya sido Homero, o quienes hayan sido Homero, que efectivamente
hieren a Afrodita y dice: la diosa, dando una gran voz, apartó a su hijo que Febo Apolo recibió en sus brazos y envolvió en espesa nube, no fuera que alguno de los dánaos de ágiles corceles clavándole el bronce en el pecho le quitara la vida. Y entonces la hieren y además le dicen que se retire, que ella no tiene la fuerza de Atenea, que no es una diosa hecha para la guerra. Y ella en efecto se retira dolorida y le pide a Ares que por favor la cuide, la proteja. Y entonces dice: hirióme el hijo de Tideo, Diomedes soberbio, porque sacaba de la lisa a mi hijo Eneas, carísimo para mí más que otro alguno. La enconada lucha ya no es solo de troyanos y aqueos, pues los dánaos ya se atreven a combatir con los inmortales. Y su mamá, Dione, que es a quien ella va a pedirle, digamos, el último consuelo, lo cual es muy tierno, porque finalmente los dioses terminan teniendo esas reacciones tan humanas. Sí. Su mamá Dione le dice: sufre el dolor, hija mía, y sopórtalo aunque estés afligida, que muchos de los que habitamos olímpicos palacios hemos tenido que tolerar ofensas de los hombres, a quienes excitamos para causarnos unos dioses a otros horribles males. Bueno, hay una cantidad de menciones, tanto en la Ilíada como en la Odisea, siempre vinculada a la belleza, pero esta particularmente es una mención que a mí me parece interesante porque es una diosa que actúa simplemente como actuaría una madre, ¿no? Que incluso llega a poner en riesgo su vida para proteger a su hijo. Y por eso me parecía bella leerla, simplemente para hacer este enlace entre la literatura, aunque repito que tanto en la Eneida como en las Metamorfosis de Ovidio se pueden encontrar varias referencias a Afrodita. Solo para poner a la audiencia en perspectiva temporal, nosotros cuando hablamos de la Odisea y de la Ilíada nos estamos yendo al siglo VIII a.C., y la Eneida y las Metamorfosis son del siglo I a.C. y unos añitos posteriores a la muerte de Cristo, ¿no? O sea que está separada por siglos, digamos. Es decir, que el mito se prolonga y se prolonga también la literatura a lo largo de los siglos en esa época, ¿no? Que lo cual me parece muy Sí, en la Eneida un libro hecho por encargo, pero que aparte, digamos, de alguna forma habla de la genialidad de Virgilio, ¿no? Absolutamente. O sea, por encargo generar algo que está a la altura de la Odisea. Exactamente. Y un Virgilio, bueno, que después retomará Dante, con lo cual es revisitar permanentemente la literatura y la pintura y la música, en fin, las artes y la historia. También porque uno lo ve con esta perspectiva del tiempo humana y los siglos parecen mucho, ¿no? Pero bueno, en lo que significa el tiempo de manera abstracta es un soplido, ¿no? Es nada. Para nosotros es mucho porque lo vemos a nuestra escala humana y según nuestras perspectivas de vida. Entonces ahora voy a hacer un salto, Pablo, y me voy a pasar a la pintura, porque es uno de los mitos más representados en el arte. La Venus de Milo, por ejemplo, la preciosa Venus de Milo, esa escultura de mármol blanco que es del siglo I a.C. también y que está en el Museo del Louvre en París, esa mujer sin brazos. Y sin cabeza. No, esa tiene. Quizá la confundas con la Victoria de Samotracia. No, la Venus tiene cabeza, es una mujer, es una escultura muy particular porque es muy púdica, no tiene una túnica cubriéndole, digamos, los genitales. Y yo creo que tenemos, no sé si es en la Rambla de Montevideo, una reproducción, habría que corroborarlo. Después Dalí hizo una Venus de Milo muy particular porque muy al estilo de Dalí le hizo unos cajoncitos, ¿no? Entonces hay partes del cuerpo que se pueden, digamos, desencastrar como si fueran cajones. Después tenemos otras Venus maravillosas como la de Velázquez, que es por supuesto una pintura del siglo XVII, es la Venus del espejo, esa mujer reclinada al estilo Maja, pero digamos de espalda, dándole la espalda al espectador. Muy sofisticada, ¿no? Una pintura bellísima, muy sofisticada y muy sencilla, bellísima, digamos, aparentemente sencilla. Claro, digamos, y es de la época en la que Velázquez estuvo en Italia, ¿no? Porque hay que pensar que los desnudos en Velázquez no son tanto de su época española, sino más bien de su época italiana, lo que coincide también con una liberalidad más grande y no tan próxima a ese conservadurismo católico de la Contrarreforma. Exactamente. Y luego tenemos, por ejemplo, otras Venus como la de Cabanel, que es esa mujer, digamos, esa Venus desnuda que está recostada sobre el mar con unos angelotes, unos querubines sobrevolándola, que está en el Museo d'Orsay de París, es del siglo XIX, que es contemporánea de los impresionistas, un poquito anterior a la primera exposición impresionista,
pero digamos propia de un academicismo de la época. Por eso cuando uno ve estas pinturas como El nacimiento de Venus de Cabanel, entiende que los impresionistas hayan escandalizado tanto en esa época, ¿no? Porque aún se conservaba una adhesión a lo clásico y a la pintura muy ortodoxa. Ah, sí. Vos acá no la conocía, No, y ¿no? además parece más antigua. El nacimiento de Venus de Cabanel, no la conocía, Cabanel con B larga, no la conocía. Es de 1863, ¿ya? pero parece del Renacimiento, si tú la ves. Sí, bueno, ¿no? es la cuestión de David y todo esto, ¿no? Exactamente, de es esa una pintura vuelta al clasicismo. Neoclásico, sí. Pero bueno, por eso digo que hay que entender lo que significó para la gente de la época el impresionismo y Van Gogh, ¿no? Era una Claro. ruptura escandalosa. Y después yo busqué otras, como por ejemplo la Venus del propio Dalí, se llama La Venus que sonríe, de Salvador Dalí. Es un temple sobre cartón del año 21, es un Dalí rarísimo, de hecho yo lo miré con desconfianza, porque no es el típico Dalí, es un Dalí que tiene algo de puntillismo y tiene alguna cosa que podría ser Cézanne por ahí, pero bueno, Dalí estuvo también en todo, además. No, pero aparte, digo, técnicamente Dalí hacía desafíos totalmente, constantes, y ¿no? gran Digamos, admirador de Velázquez, con lo cual sí. yo creo que esta Venus quizás sea más próxima a la velazqueña, hasta por su pose, que a la de Botticelli, que es en la que ahora nos vamos a detener. Bueno, El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli es una pintura terminada o con una fecha aproximada en 1485, pleno Renacimiento italiano. Es un lienzo de grandes dimensiones, de 1,72 m por 2,78 m. Está conservado en la Galería Uffizi en Florencia. Y la técnica es muy interesante porque es temple sobre lienzo. El temple es una técnica que se hace con agua como disolvente, y como aglutinante habitualmente se usa huevo, o clara de huevo o yema de huevo. Se utilizaba bastante cuando las pinturas se hacían en superficies más bien como las paredes, los frescos. Pero Botticelli lo hace en un lienzo, y eso le produce una textura muy particular, porque al aglutinar las proteínas del huevo la texturan levemente. Es una pintura que es muy simétrica en su composición. En un eje perfecto central se alza esta bellísima mujer, muy proporcionada. Es una diosa desnuda que tapa sus senos con su mano y sus genitales con una larguísima cabellera de tonos cobrizos, pelirroja, que viene apoyada. Es el momento en que ella, sobre una concha marina, llega a la orilla y es recibida por Céfiro, que es el dios del viento, por Aura, que es la diosa de la brisa, que además vienen enlazados en un abrazo bastante erótico, y del otro lado, alcanzándole un manto floreado para cubrirla, viene una de las horas, que no es ni más ni menos que la diosa de la primavera. Y si nosotros pudiéramos agrandar esta imagen y ver los detalles, vamos a ver que está salpicada de pequeños detallecitos, como unas florcitas y como unos avecitas y abejorros, lo cual le da una constitución muy bucólica y de mucha pureza. Y de alguna manera, yo diría, las figuras tienen una perfección casi de estatua, ¿no? Es como Sí. parecen realmente, son poco naturales en su concepción. Botticelli delineaba mucho las figuras, o sea que si nos acercamos y la agrandamos vamos a ver que en los márgenes, en los contornos se ve el trazo. Sí, como dibujante, ¿no? Como dibujado. Eso le quita quizá un poco de naturalidad, pero es de todas maneras yo creo que bellísimo. la idea un poco es que no tenga naturalidad, es que sea un momento como mítico, Sí. así que está suspendido en el tiempo. Exactamente, y lo que sí hay es como algo bien propio del Renacimiento, ese cuidado por la anatomía, algo que durante la Edad Media se había, soslayado un poco, del mismo modo que el motivo, ¿no? Durante la Edad Media, ese momento tan teocéntrico. No, y aparte el tema de que está inspirado en alguien que existe, Sí, ¿no? O sea, sí, eso es importante, sí. Bueno, ¿no? vamos a hablar de esta Realista, mujer. ¿no? Esta Nos mujer queda un minuto. Bueno, esta mujer se llamó Simonetta Cataneo, y hay que buscarla en internet. De una belleza absoluta, fue musa de varios pintores, y Botticelli la pintó mucho, y Botticelli pidió que se lo enterrara a los pies de su tumba. Ella murió con 23 años y Botticelli la sobrevivió 34 años. Nunca se supo si mantuvieron una relación amorosa, pero efectivamente le estaba fascinado con esta jovencísima mujer. La bella Simonetta. La bella Simonetta. Simonetta Vespucci, su marido era pariente del famoso Américo Vespucci, que luego tuvimos por estos lares. O sea que fíjate cómo todo se va juntando. Esta mujer hay que buscarla también en otras pinturas de Botticelli, porque es
una preciosura que él, así como otros pintores tenían sus modelos o sus musas, él había elegido a esta joven de sociedad. Así que yo pensé que era la esposa de él, pero no. Incluso sobre la sexualidad de Botticelli hay una cantidad de hipótesis armadas. No, pero la idea, digamos, de poner, digamos, para pintar la Virgen María, para pintar a la Venus, de sacarla de modelos reales, es del Renacimiento, es típica digamos, del ¿no? Renacimiento. Es convertir a estas mujeres de carne y hueso en personajes mitológicos o religiosos. Pero y darle realidad al mito también, darle una carnalidad que no tenía, digamos. Que es algo que pasa cuando uno va a Grecia, ¿no? Y los guías se ponen a hablar y por momentos están hablando de un hecho histórico real y lo mezclan con un mito, con una naturalidad que uno se olvida del límite entre la realidad y la ficción. Muy bien, Claudia Mengual, gracias por estar acá. Y bueno, el nacimiento de Venus, si no lo tienen, búsquenlo porque es espectacular y lo van a conocer, es súper conocido, ¿no? Y es algo que a veces bueno, el nacimiento de Venus, si no lo tienen, búsquenlo porque es espectacular y lo van a conocer, es súper conocido, ¿no? Y es algo que a veces de tan reproducido uno pierde la belleza, ¿no? Pero tiene una belleza espectacular, ¿no? Muy delicada. Pablo, déjame anunciar que nuestro próximo tema va a ser las cartas a Theo de Vincent van Gogh. Así que vamos a cruzar la pintura de Van Gogh con la muy buena literatura, el género epistolar que durante más de 15 años intercambiaron esos dos hermanos, Vincent y Theo. Muy bien, amigos, se terminó la máquina de pensar. Mañana a partir de las 19 horas estaremos con el crítico Álvaro Loureiro, que va a iniciar otra columna que se va a llamar La Quinta Columna, para espectáculos, para teatro, para cine. Y también vamos a él va a hablar del nuevo espectáculo de Luis Trochón, y también vamos a conversar con un colega, un compañero de la casa, el crítico de cine Wilmar Umpierres, sobre el director de Blue Velvet y otras películas más, que se llama David Lynch. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy pero muy bien.